Y este es el horario, y ya me estuvo pasando factura fuera de aire, Ana Gorosito, es el horario del Agoro, pero se fue corriendo un poquitito y está en línea. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Bueno, allá vos sabés que hay dos cosas importantes que están pasando esta semana. Ustedes se han ocupado mucho de una de ellas, que es el tema de el juicio por la masacre de Napartí. Sí. ¿No es cierto? Que continúa en audiencia el próximo martes y miércoles, donde van a seguir hablando algunos testimoniantes, pero sobre todo vi que están agrupados investigadores, ¿no? Historiadores, documentalistas, bueno, en fin, gente del EAF, del equipo argentino de antropología forense, y van a ir tanto martes como miércoles cerrando ambas audiencias videos que se han hecho ancianos sobrevivientes que ya lastimosamente, salvo un caso, ya no están con nosotros por la avanzada edad, ¿no es cierto? Obviamente en el que vivieron como víctimas de estas cuestiones. Interesante va a ser la otra semana, porque ahí el juicio, las audiencias se llevan a Machagay, y ahí en Machagay lo que vamos a tener una cantidad bastante abrumadora de hijos descendientes de los testimoniantes, ¿no? Entonces la del 3 de mayo va a ser especialmente importante. Luego 10 y 11 se va a la ciudad de Buenos Aires, al espacio de la memoria. Ahí van a seguir hablando otros investigadores, muchos los conozco, obviamente, porque todo el mundo, los que están en la línea de derechos humanos y pueblos originarios, ¿no? Va a hablar el Zaffaroni, súper conocido por nosotros acá, ¿no es cierto? Y luego finalmente el 19 de mayo termina con los alegatos, y yo espero, porque es accesible en YouTube, que todas las personas interesadas en la cuestión de derechos humanos y pueblos originarios puedan seguir la cuestión. Dicho esto, y sabiendo que tu programa, Alicia, está especialmente orientado a esta cuestión, entonces paso a hablar del otro tema, y el otro tema que me tiene muy preocupada, a partir de una noticia que salió ayer en las redes, que tiene que ver de qué manera está organizando en zonas rurales, o sea, casualmente, donde está la mayoría de la población indígena, en el caso de Misiones, lo que empezó a motivar una serie de llamadas informativas, de las que, bueno, estoy esperando una respuesta de los funcionarios a los que solicité opinión e información. Digamos que esta vez el censo, vos me decís cuando corto, la verdad, Alicia, yo me olvido el tema hablando con vos y hablando con la audiencia, entonces decime. La cuestión es que, a ver, vamos a poner, por primera vez, bueno, primero que el censo, que es cada 10 años, según Naciones Unidas, un acuerdo internacional, se tuvo que mover por causa de la pandemia, y va al 22, es decir, este año. Que por primera vez en la Argentina se va a hacer en dos versiones. Una ya empezó a realizarse a partir del 16 de marzo, que es virtual, y la otra que arranca el 18 de mayo, que es presencial. Ahí sí, cada uno, como siempre, en su domicilio, o bien muestra la cédula de código identificatorio que dice que uno ya se censó en forma virtual, o si no, te hacen las preguntas, que es, te diría, muy ágil de responder, no sé si pero realmente es muy ágil. Bueno, ¿qué pasa acá? En materia de políticas públicas hay 3 ítems que son fundamentales y que se incorporan por primera vez. El primero tiene que ver con el relevamiento de las personas con capacidades especiales, es decir, aquello que antes llamábamos discapacidad. Se puede hacer un registro muy concreto, muy exacto de qué tipo de capacidad especial, dónde vive, etcétera, efecto de establecer con esto una política pública importante. El segundo es la identidad de género, tanto la digamos que no genética, tendría que decir fisiológica, que escribe en el documento, y otra la identidad de género asumida, también fundamental, porque nosotros sabemos que hay muchos sectores de identidad no binaria, digamos, que sufren terriblemente por la falta de apoyo en materias diversas, desde el punto de vista laboral como inclusive de la salud pública, que quedan fuera de rango. Bueno, esto va a permitir orientar la cosa. Y el tercer punto, y aquí vamos a lo que es particularmente de mi interés, sin que se reconozca la importancia de estos otros dos ítems,
es el tema de la identidad racial o étnica asumida. Es decir, si uno se pregunta si uno se considera afrodescendiente o descendiente, miembro de alguna manera de ese grupo de afrodescendientes, o si no, si uno se reconoce miembro de una etnia aborigen en concreto, ¿no? Y a partir de ahí, de esta pregunta sobre la etnia, se pregunta también sobre la lengua que se habla. Bueno, esto desde previo, inclusive cuando se estaban desarrollando las planillas del censo, motivó una serie de movimientos indígenas o de apoyo al movimiento indígena, comenzaron a hacer pedidos, reclamos y observaciones. Fíjate que es recién en junio del 2021 cuando aparece el reclamo porque se incorpore, recién ahí, tuvimos suerte ahí con la pandemia, de que se incorporara la variable indígena, es decir, la variable étnica. Lo cual no es pavada, querida, porque se calcula que pueblos originarios reconocidos, es decir, que han sido reconocidos ante el INAI en la República Argentina son 39, que por lo menos hay, hablándose 16 lenguas indígenas en la República Argentina y que hay 1.760 comunidades. Son siempre cifras aproximadas en todo el país, ¿no es cierto?, a relevar. De manera que esta cuestión de incorporar efectivamente la identidad étnica y la lengua son fundamentales por varios motivos. Vos y yo sabemos que la cuestión de la lengua no solamente tiene que ver con los procesos educativos, sino, y eso lo tenemos muy claro, con el tema, por ejemplo, de la posibilidad de la defensa en juicio. Es decir, que dentro del Poder Judicial todos los procedimientos tengan que hacerse en la lengua indígena de la persona que ha quedado involucrada como indígena en determinada causa y que por lo tanto pueda entender claramente esa causa. Entonces es una cuestión central. Ahora, si bien se incorporó esto en las planillas censales, y esto lo pueden ver, en mi caso particular yo tuve la gran felicidad por primera vez en mi vida de la pregunta, ¿se reconoce como descendiente de un pueblo indígena? Y dije, sí, Mocoy, porque efectivamente mi abuela materna lo era. Es decir, sentí mucho orgullo por justamente esta cuestión. Pero entre tanto, todas estas organizaciones de pueblos originarios o de apoyo comenzaron a plantearse demandas acerca de cómo estaba hecha la planilla según el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, porque es lo que pasa, en la planilla, ustedes la van a ver, hay una serie de nombres indígenas, pero hay algunos que no están. Por ejemplo, en el caso, te digo, nomás en el caso Misiones está quien puede inscribirse como Mbuya, pero no como Chiripá, que también existen en Misiones, no como Paitaiterá, que también existen en Misiones, es decir, que ahí entran otros. ¿Y qué es lo que pasa con otros? Se escribe conforme a lo que piensa el agente censal que se escribe. Es decir, que la distinta manera de escribir ese tema va a hacer variar muchas categorías absolutamente inexistentes. Lo que pretendían estas organizaciones es que no hubiera tanto otros, sino efectivamente el nombre correcto. Lo mismo en relación con la pregunta lengua. Con la pregunta lengua había otra objeción. Todo esto, querida, mereció un recurso de amparo, del cual todavía se está esperando respuesta. Un recurso de amparo presentado hoy, justamente hace un rato estuve hablando con una representante dentro de INAI y dice, bueno, no, todavía no tenemos ninguna respuesta. La medida cautelar el 16 de febrero se presentó. La otra, en relación con la lengua, en realidad hay muchos integrantes de pueblos originarios que no hablan una sola lengua, sino varias lenguas. Pensar situaciones como Salta, Jujuy, inclusive el Chaco, donde la situación de reservas indígenas, de reducciones, después de la matanza, etcétera, que sufrieron desde finales del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, en realidad se trata hoy de grandes comunidades, de agrupamientos, miembros de distintas etnias indígenas, entonces se hablan varias lenguas, no una sola. El una sola es lo que interrumpe en el censo la posibilidad de este reconocimiento también de un plurilingüismo étnico en las distintas comunidades. Y la tercera objeción quizás es fundamental, querida.
Alicia y a tus oyentes, es que para ser agente censal, se exigía o se exige el tener título secundario. En el caso de Misiones, esto es realmente bastante arbitrario, porque sabemos que la mayoría de las dirigencias indígenas que andan 35 años para arriba, por distintas razones que tienen que ver con la expulsión del sistema escolar del elemento indígena, nunca terminaron el secundario, lo que no quiere decir que sean avesados oradores en su propia lengua, obviamente, pero también en el castellano, y que son las mejores personas para la aplicación del censo. Más que nada, porque además se hizo este reclamo también al Estado Nacional, que está sin respuesta. ¿Y cuál es el reclamo? El principal elemento para trabajar el censo en comunidad indígena sea justamente a través de un dominio de la lengua hablada por la persona que va a ser censada, para que pueda entender bien la pregunta y pueda, a su vez, expresar bien su respuesta, y que esa respuesta sea efectivamente aplicada en el propio instrumento censal. ¿Cierto? Esto es, Ana, para entender, esto no está garantizado, digamos. No está en absoluto garantizado. Las autoridades han hecho oídos sordos a la cuestión. Yo estuve siguiendo algunas presentaciones aquí en la provincia de Misiones del censo, todo muy contento por el tema virtual, pero de ese tema, querida, ni una palabra, y resulta que en la nota que subió a Instagram ayer, que tuve posibilidad de verla vía Instagram, y porque además me la mandaron, mi amiga me la mandó, se hizo un encuentro a efecto de organizar en la zona rural, vuelvo a decir que la zona rural donde se encuentra la mayoría de la población indígena misionera, para organizar el operativo. ¿Y quiénes estaban presentes? Además de las autoridades de la Dirección de Estadística y Censo Provincial, estaban 2 representantes del Ejército Argentino, un representante de Gendarmería Nacional y un representante de la Prefectura Naval Argentina. Cuando yo leo esta lista, digo, muy bien, me parece bárbaro que haya esta gente que puede, digamos, tiene elementos para transitar en caminos difíciles y demás, pero ¿dónde estaba el representante de la Dirección de Asuntos Guaraníes en esa reunión? ¿Dónde estaba la representante de Educación Intercultural Bilingüe para que sus auxiliares indígenas estén capacitados para la aplicación de la planilla censal en sus propias comunidades? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la capacitación a los dirigentes indígenas para que ya estuvieran aplicando la modalidad virtual del censo? No está, digamos, no está. Mira, hija, yo creo suponer, Alicia, mi querida, y mis queridos oyentes, que los funcionarios están tan ocupados resolviendo esto, que por eso no pueden responder a mis preguntas y a mis consultas, ¿no es cierto? No quiero prejuzgar, supongo que en este momento están trabajando como locos, tratando de resolver estas cuestiones. Pero si vos tenés en la gran mayoría de las comunidades indígenas de esta provincia, tenés asistentes educativos que durante la pandemia se manejaron con celulares, es decir, que están en capacidad de usar ese medio y que podrían ser agentes censales en sus propias comunidades, yo quiero suponer que la Dirección Provincial de Estadística y Censo, la Educación Intercultural Bilingüe y la Dirección de Asuntos Guaraníes, estas 3 entidades, están ocupadas, si no me pueden responder, porque están ocupadas en resolver este problema, que no sería problema si ya lo hubieran comenzado a trabajar cuando el año pasado, en el mes de junio del 2021, comenzaron a sucederse estos reclamos y comencé yo a hacerme estas preguntas que ahora, a esta altura del partido, estoy formulando al aire, porque estamos ahí nomás de que se termine la etapa virtual del censo, ¿no? Ana, que además se termina la etapa virtual a las 8 de la mañana y empieza la presencial, y va a estar en manos exclusivamente de Ejército, Gendarmería y Prefectura. ¿Cómo?
¿Por qué? Porque los indígenas no pueden, que están capacitados a llenar las propias planillas censales en sus lugares de origen. Ana, para finalizar nos quedan 6 minutitos. Pensaba en todo esto que vos describís y las preguntas que te haces. ¿Cómo impacta esto después en los resultados que van a difundir del censo? ¿Qué es lo que deberíamos estar ahí atendiendo y prestando atención una vez que termine el censo con esto que vos marcás y empiecen a difundir los resultados del censo? Desde el punto de vista de la provincia de Misiones, concretamente, es muy poco. ¿Por qué? Porque vamos a tener en todo caso una fotografía, el censo es apenas una fotografía de una situación de la población en cuanto a la localización, eventualmente algunas variaciones muy leves acerca de, por ejemplo, de dónde sacan el agua, con qué se alimentan, esto quiere decir servicios, servicios de energía eléctrica, de gas, de acceso a electricidad, de acceso a internet. ¿Por qué digo que vamos a saber muy poco? Porque no hace falta un censo para conocer la espantosa realidad en la que se manejan desde el punto de vista de la carencia de la asistencia a las comunidades de toda esta cuestión, de todas estas cuestiones básicas, ¿no es cierto? Entonces, es muy poco, pero bueno, yo creo que los funcionarios que no contestan el teléfono es porque están ocupadísimos tratando de resolverla. Quiero de todos modos advertir que acá un funcionario, un director de asuntos guaraníes que se dio el lujo de retirarse después de 20 años de gestión sin haber dado un solo informe de gestión al terminar los 20 años de trabajo, ¿no? De tanto trabajo que no podía responder a las consultas, ¿verdad? Entonces, si estoy siendo irónica es porque, sinceramente, Alicia, yo creo que la cuestión indígena en el caso de Misiones no da para más, no da para seguir sosteniendo la ficción de que somos una provincia intercultural, abierta, crisol de razas y toda esa historia, porque además estas reflexiones las estoy haciendo en plena semana del aborigen. Y en plena semana del aborigen, habrás visto la nota que publicaron después de hacer una gran reunión, los auxiliares, los entes indígenas, acerca del estado calamitoso de los establecimientos EIB, Educación Intercultural bilingüe, en la provincia, de la falta de materiales, de la falta de medios de todo tipo, de la falta de instalaciones dignas. En plena semana del aborigen uno no puede seguir callándose y decir feliz semana del aborigen. No es feliz porque no hay nada que festejar y porque ya es hora que los funcionarios, si de verdad funcionan, informen qué están haciendo. Y si no funcionan, que se vayan de una vez y dejen lugar a gente con más ética de trabajo y más amor por lo que hacen y sobre todo más autodignidad y autoaprecio de la propia tarea, ¿no te parece, Alicia? Totalmente, y pensaba, Ana, como para cerrar ahí, hablando de funcionarios, que estaría bueno que empecemos también a problematizar por qué al frente de asuntos guaraníes no puede estar un integrante de las comunidades, digamos, ¿no? O una integrante, si es que eso pudiera ser más adelante, pero por qué todavía naturalizamos que no haya representación real ahí, digamos, también, ¿no? Así que lo que esta provincia ignora, porque es más, inclusive cuando armaron el digesto desapareció la primera ley del indio de la provincia de Misiones. Yo tuve el honor de haber sido la que coordinó, organizó esos trabajos. ¿Cuál era la propuesta guaraní? En la propuesta guaraní, muy discutida, muy consensuada, y finalmente se llegó a esto. No puede ser unipersonal, por nuestra organización, decían. Entonces tiene que ser que un grupo de personas, cada una representativa, en ese momento era digamos, de los linajes, si vos querés, o de los liderazgos guaraníes más importantes de la provincia. De esta manera, porque lo unipersonal puede funcionar en la organización de otros grupos
indígenas de la Argentina, pero el caso guaraní no, porque a vos te consta. ¿Cómo se toman las asambleas? Las decisiones por asamblea, por co-decisión, por acuerdo, no importa cuánto tiempo lleve la discusión. Entonces esto tiene que ser llevado también al plano de la gestión, que tiene que ver ya con los recursos nacionales, los recursos del Estado, los recursos de Uruguay, y decir, respetar su modo de organización y de toma de decisiones. Entonces yo estoy de acuerdo. Asuntos guaraníes, como es el caso de Igach, en Chaco, y fíjate el Igach, ¿a dónde llega? Llega la posibilidad de que el Estado Nacional sea juzgado por delitos de lesa humanidad en el caso napaltino. Es pavada, ¿verdad? Cuando toman los propios aborígenes su cuestión. En el caso de Misiones, Asuntos Guaraníes debería tener una dirección colegiada indígena. Y eso es, creo, parte de la solución de este problema que vive arrastrándose, llevando mucha gente a la inanición, a la miseria, a la muerte prematura, sí, por falta de atención del Estado, un Estado que le encanta hablar de la tierra sin mar y de todas esas pavadas que la mayoría de la población desgraciadamente cree. Ana, te mando un abrazo gigante, estamos cerrando nuestro otro aire y cerrando también el bloque del Agoro y nos volvemos a encontrar el viernes, ¿te parece? Sí, todo va bien, nos vemos el viernes. Un abrazo, muchas gracias Ana. Ana Gorosito en el espacio del Agoro, con ella cerramos el programa de